El centro geopolítico petrolero parece que se está moviendo del Medio Oriente al hemisferio occidental, a nuestro hemisferio y más concretamente hacia Venezuela. Sobre este tema, así como la guerra de Irán, que se ha extendido más de lo que pareciera debió haber sucedido, o la guerra en Ucrania y el impacto que todos estos conflictos bélicos están teniendo en el mundo y sobre todo en el mundo petrolero y energético, vamos a conversar con el profesor Jonathan Benavides. Jonathan, gracias por estar de nuevo como habitualmente lo estás con nosotros. Así es, ¿no? Siempre es un placer venir a este compartir de ideas, ¿no? Bueno, como siempre el tema geopolítico y a esta guerra que ya tiene más de 4 años, que es la guerra de Ucrania, se le ha sumado la de Irán, que estamos en ella desde febrero inmerso y que ha durado más de lo previsto. Entonces hay mucha presión sobre el mundo, obviamente sobre esos países a nivel social, pero también a nivel regional y mundial con el tema de la energía y el comercio. Estamos muy complicados, aunque la gente no sienta que eso impacta, en este lado del mundo sí nos impacta. Sí, efectivamente, claro que impacta porque, bueno, hay una serie de recursos que se han transformado a nivel comercial y bueno, y también por la presión geopolítica que esto implica con respecto a, bueno, las movilizaciones humanas, los viajes vía aérea, el tránsito marítimo, etcétera. Sin embargo, yo creo que el sector que menos se ha visto afectado es el energético, en el sentido que aparentemente la administración Trump desde los Estados Unidos llegó a planificar un movimiento del flujo energético tal que no ha hecho falta en el mercado, en el mercado internacional. Como tú dices, hasta ahora. Hasta ahora, claro, hasta ahora. Pero sin embargo no pareciera que en el corto o mediano plazo se llegara a presentar algún problema, porque el nivel de reservas y de producción que está manejando los Estados Unidos, incluso ahora también con la producción petrolera venezolana en el mercado internacional, no llevaría a un desabastecimiento como tal. Los que sí se verían afectados son los principales clientes de Irán. Ahí voy. Ahora, en este contexto, el centro geopolítico y geonegocios, que era Medio Oriente, parece haberse desplazado en el tema petrolero a nuestro hemisferio, a Venezuela. Sí, efectivamente, por lo que te estoy comentando, que aquí parece que había toda una planificación para precisamente no afectar la industria energética, sino que tener a la mano las suficientes reservas para mantener. Bueno, tenemos el primer ejemplo en lo que es el precio del petróleo, el precio del crudo, que para una situación como la que estamos viviendo deberíamos tener el barril de petróleo a $200, $250. Es lo que se estimó en un momento. Es así, y sin embargo, fíjate que no, que por el contrario tiende a la baja sobre los $100, sobre la cúspide de los $100, porque el mercado sigue estando abastecido. Es decir, que todo esto fue una planificación estratégica. ¿Tú crees que dentro de esta planificación estratégica de girar todo el movimiento y la influencia petrolera a nuestro hemisferio, también está el que pierda protagonismo, por ende, la OPEP? Porque Emiratos ya acaba de anunciar que se retira de la OPEP. Es así. Incluso de la Liga Árabe. Sí, exacto. Además porque la Liga Árabe en los últimos años ha flaqueado mucho en la función de su deber ser, ¿no? Y en ese sentido tiene razón Emiratos. También tiene razón Emiratos en lo que representa hoy por hoy el cártel de la OPEP. Un cártel que está destinado a desaparecer en un no muy largo plazo. Cuando tú te refieres a cártel, porque todas las palabras tienen una connotación histórica y esa pareciera que en los tiempos recientes como que no es la mejor para aplicar. Claro, porque resulta que la palabra cártel se le ha aplicado a los grupos de terroristas narcotraficantes. Irónicamente estoy bromeando, ¿no? Sí, desde los tiempos de Pablo Escobar, ¿no? Sí, claro. En Colombia. Pero
pero la palabra cártel realmente es eso, es decir, la agrupación de unos individuos, en este caso unos estados, para un fin específico. ¿Tiende a aparecer la OPEP? ¿Desaparecerá la OPEP? La OPEP, yo creo que su destino es la desaparición. De hecho, mi opinión personal es que el próximo que debería salir de la OPEP es Venezuela. Porque la OPEP además limita la producción de cada uno de los estados, porque bueno, eso en los años 70 particularmente y 80, en la década del 70 y 80 del siglo pasado, se utilizaba para jugar con el precio del petróleo. Para regularlo. No, para jugar. Para jugar. Para jugar, porque era un juego geopolítico realmente. La OPEP entraba dentro de ese juego geopolítico de la Guerra Fría, de los dos bloques enfrentados, para presionar como medidas de presión en cuanto al precio del barril. Así como hablamos de la OPEP, también hay una serie de organismos que parece que funcionaron en los años 50, 60, 70 y digamos que bastante bien hasta los 2000, pero que están obsoletos o que ya no funcionan para el mundo contemporáneo. Me refiero a los multilaterales. La ONU es uno de Es ellos. el más emblemático, ¿no? Sí, la ONU es uno de Claro. ellos. De hecho, yo creo también allí que hay que buscar otros mecanismos Podrían para el ser multilateralismo. ¿Serían refundados la mayoría de los multilaterales? Mira, algunos podrían ayornarse, porque efectivamente están desfasados, están... Un poco obsoletos por Sí, este tiempo histórico. claro, porque es que además continuaron con una visión que ya no existe, con una visión global que ya no existe. Y son organismos muy densos, muy burocráticos, donde cualquier decisión pasa por un proceso interno muy complejo. Claro, porque además el problema precisamente con estos organismos es ese, que se transformaron en unos elefantes blancos burocráticos, que no resuelven, sino que por el contrario suman mayores problemas al momento geopolítico. Justamente por estos días se está debatiendo si la expresidenta Bachelet puede ser la nueva presidenta de la ONU. Sí, Es la candidata con mayor secretario posibilidad. general. Perdón, secretario Sí. general, es verdad. Sí, es una candidata fuerte. Sin embargo, yo creo que el ministro argentino que preside la Organización Internacional de Energía Atómica tiene mayores probabilidades porque es un hombre con mayor experiencia en ese movimiento de la ONU a nivel global. Y conseguirá seguramente por ende más apoyos. Sí, además por allí se dice que uno de los principales apoyos que va a tener es el de los Estados Unidos. Claro, que en este contexto va a ser definitivo. Es así. Bueno, estamos hablando de muchísimos temas, pero es el mundo de hoy. Y el mundo de Cierto. hoy está sumamente complejizado por múltiples razones. La tecnología, las grandes potencias que ya no son políticas, sino tecnológicas, por las guerras, por lo que acabamos de hablar, que son los organismos multilaterales un poco desfasados. Y en medio de todo este mundo que está sumamente revuelto, está nuestro país, que Sí. tiene sus propias dificultades y retos. Es así. Y también que, bueno, se está reinsertando en este movimiento geopolítico occidental. A eso iba. En Venezuela, tras los sucesos del 3 y los 3 o 4 meses acelerados que hemos visto en diferentes contextos, que pudiéramos tener que hablar de la economía o tendríamos que hablar de derechos humanos, pero bueno, básicamente yo te traigo siempre para que conversemos sobre geopolítica, Sí, así. porque si no, se nos va la media hora. En este contexto tan complejo, externo e interno, pues pareciera que Venezuela también tiene una oportunidad desde el punto de vista económico, pero ahora, ¿cómo traducir la oportunidad que tiene Venezuela desde el punto de vista económico, por ende social y político, en verdaderos beneficios para una población? Porque hasta ahora, pues sí, hay muchísimas expectativas, hay muchísimas empresas americanas y europeas que están llegando al país y hay muchísimas, al parecer, negociaciones en puerta, pero sabemos que concretar las inversiones institucionales tiene su propio tiempo. Sí, efectivamente, porque
Esto va más allá de las intenciones que puedan tener unas empresas en invertir en Venezuela o las intenciones que tenga Venezuela en recibir esas inversiones y trabajar en función del desarrollo del país produciendo En estos con días estas escuché empresas. algo muy interesante. Alguien hablaba de que por ahora lo que hay es turismo financiero y petrolero. Y es así, es verdad. O sea, nada más acertado que decirlo de esa manera. Porque el problema también es que esas empresas no van a ir más allá de las intenciones hasta tanto y cuando no se realicen una serie de reformas dentro de Venezuela, Que van a lo interno de acompañadas también Venezuela. con el levantamiento de las sanciones, Sí, que han ido progresivamente. efectivamente. Sin embargo, el mayor peso está en nosotros, está en esas reformas que hay que hacer. Por ejemplo, La eh, reinstitucionalización del país. claro, no, y que además hay que reformar unas leyes absurdas que más bien te restringen las inversiones. Como por ejemplo, Bueno, aquí hay que reformar totalmente el sistema tributario venezolano. Aquí se cobran impuestos redundantes que le impiden a las empresas poder salir adelante, es lo que dicen la poder mayoría de los invertir. empresarios. Sí, ciertamente, porque es así. O sea, Venezuela es un país que está lleno no solamente de impuestos, sino también de parafiscales, que son, como te digo, son absurdos y redundantes. Entonces, mientras eso no se toque, aquí no va a haber una inversión efectiva, porque nadie va a invertir $100 cuando tiene que pagar $150 en impuestos Pero y sin parafiscales. embargo, se siente no solo un país más esperanzado, sino se siente como un sentido de tranquilidad un poco mayor al que percibíamos en años anteriores. Quizás viene Sí. dado por las expectativas de la población, que siguen siendo altas. Que Eh, más que expectativas, yo le llamaría esperanzas, ¿no? sí, bueno, Las esperanzas de la población. Porque, bueno, intentan ver una luz al final del túnel en cuanto a una recuperación del país para volver a ser al menos algo parecido a lo que fuimos hasta la década de los 80. para insertarnos nuevamente, o como lo estamos haciendo en el mercado internacional de petróleo, pues también es cierto que se necesitan, más allá de todas las reformas tributarias, fiscales, Laborales. laborales, etcétera, también es cierto que tenemos un problema que va a condicionar la industria petrolera y la industria petrolera, minera, gasífera, construcción, todo lo que queramos mencionar a nivel de desarrollo, que es el tema eléctrico. Sí, ese es Yo sé que no es tu uno de área de los... experiencia, pero pero- estamos hablando de Venezuela en un contexto Claro, mundial, ¿no? pero es que, o sea, es inevitable hablar de ese tema porque realmente Venezuela en estos momentos está atravesando una crisis eléctrica. Venezuela está generando menos megavatios de los que necesita para poder mantenerse a diario activo. Y estamos hablando de todo el país, no estamos hablando de un sector Entonces, solamente. hablando del país y hablando de que desde el día 3 de enero, sin venir ahora a analizar, porque ya es un hecho lo que ocurrió el 3, Sí, eh, eh, somos un Estado tutelado, para lo que efectivamente, sirva en positivo o lo que implique en en negativo. negativo. Pero ese Estado tutelado, pues ya debería tener un proyecto eléctrico que sustente todas las demás inversiones. Y es que el proyecto existe. ¿Ok? El proyecto existe y de hecho mucho se ha hablado de los informes de General Electric y de Siemens que estuvieron recientemente en el país. El problema Es la es, inversión, no, pero es la inversión, la confianza del pago. claro. ¿Y quién Porque, va a invertir? ¿Qué fondo va a porque invertir? General Electric y Siemens no van a venir sin una garantía efectiva del pago de ese trabajo que ellos van a realizar. O sea, ¿de dónde va a venir el pago? El pago debe venir de parte del Estado, pero un Estado que aún no genera confianza en cuanto al pago. Sí, Y de unas inversiones que aún no pero en llegan. teoría deberíamos tener cómo pagarles a esas compañías porque de Obvio. manera organizada y programada, pues hemos escuchado que desde el mes de enero han salido un sinfín de barcos cargados de petróleo e incluso de minerales. Eso debe haber Sí. generado unos recursos que bien utilizados con transparencia, que presumo están todavía en los Estados Unidos,
pues podrían ser el principio del financiamiento de toda esta reforma del sistema eléctrico. Claro, pero es que volvemos al punto. El problema no es realmente el dinero, los fondos que se requieren para el pago. El problema es la confianza en el pagador. Bueno, debería pagar Estados Unidos, porque los fondos están en realidad en el Tesoro, ¿no? Sí, los fondos están en el Tesoro, pero los fondos no son de Estados Unidos. Los fondos son de Venezuela. Claro, claro, pero a ver, Y entonces, las entrevistas que he hecho y las conversaciones que he sostenido con diversos, ni siquiera analistas, profesores universitarios cuya área de especialidad son finanzas o economía, siguen insistiendo en la transparencia, primero en la transparencia venezolana así, y ahora en la transparencia americana. americana, claro. Y que la transparencia americana, además, sabemos que existe porque está regulada por una serie de auditores que están llevando a cabo esa labor. Bueno, te insisto, el problema es el pagador. Tú eres quien tiene mis fondos a resguardo. Yo debo pagar mis facturas y yo acudo a ti para decirte, mira, necesito pagar mis facturas. Tú me das el dinero y yo pago las facturas. El problema es que quienes me están cobrando a mí no es que no tienen confianza en ti, es que no tienen confianza en mí. Bueno, Porque entonces, no saben si efectivamente yo voy a utilizar el dinero para pagarles a bueno, ellos. tenemos una oportunidad como país. Claro, y lo importante es eso, la transparencia y que todos los recursos sean auditables. Tenemos una oportunidad como país, los venezolanos tenemos esa gran oportunidad, también tenemos la oportunidad de reinstitucionalizar un país o institucionalizar un país. Y reinsertarnos en este mundo occidental para poder lograr el desarrollo que perdimos durante tantos años. Porque nosotros efectivamente estamos atrasados aún en materias que veníamos liderando hasta los años 90. Hoy por hoy la Internet en Venezuela es la peor de América Latina, cuando en el año 2000 teníamos la banda ancha más veloz de toda Bueno, América Latina. yo pienso que eso es uno de los temas más fáciles de solucionar. A mí el que más me parece mucho Sí. más complejo es el eléctrico, honestamente. Sí, sí, efectivamente. Porque además es el que Estamos- afecta más directamente de una manera masiva. No, y es el único que te ayuda a la producción. Ok, y es el que te afecta a una población, porque el venezolano realmente es súper trabajador, súper aguantador, porque bueno, aquí estamos, Sí. ¿no? No, y lo que te digo, que el tema eléctrico es el que nos ayuda a la producción. O sea, no podemos elevar la producción de nada, de ningún rubro, si no tenemos energía eléctrica. Otro tema que hemos tratado en otras ocasiones en las que hemos conversado es nuestro Esequibo, es Guyana. Y mientras estamos conversando, estamos preparando este programa, pues tenemos a la presidenta encargada que está en La Haya, tratando de defender nuestros intereses o defendiendo nuestros intereses. Tú ves que en este momento, justamente por el interés energético y por el interés que ha despertado Venezuela en el mundo, hay una pequeña posibilidad o hay una mayor posibilidad de que podamos recuperar el Esequibo porque interese que se pueda hacer una explotación petrolera quizás desde nuestra fachada atlántica hasta las bocas del Esequibo de una manera completa y para eso necesitamos acceso a nuestro territorio. Es una pregunta larga y compleja. Sí, mira, lo que pasa es que eso queda abierto en el sentido que si bien nosotros en este momento estamos en la mira del mundo y sobre todo del mundo occidental, porque bueno, somos una potencia energética, Ya no como cartel, gracias a Dios. ya no como cartel, pero somos una potencia energética, tampoco es menos cierto que Guyana se ha insertado también en ese mundo del suministro de energía Claro. a través de los hidrocarburos y que hay unos proyectos enormes también con multinacionales, con transnacionales en Guyana y en esa misma fachada atlántica. Entonces, lo que está ocurriendo en La Haya, que no ha debido ocurrir nunca, porque la Corte Internacional de Justicia no debería tener competencia para esto. Es un tema bilateral, un asunto bilateral que se ampara en los acuerdos de Ginebra de 1966. No debería existir este tercero, que es la Corte Internacional de Justicia. Lamentablemente yo creo que una decisión de la Corte Internacional de Justicia no sería favorable a Venezuela.
el asunto debe resolverse es de manera bilateral, como te lo digo. Afortunadamente la posición de Venezuela ha sido no reconocer a Sí, la Corte Internacional sí, de desde el Justicia primer momento. Ajá. desde un primer momento. Claro. ¿Ok? Y eso es lo que dicen los especialistas en territorio, geógrafos, estudiosos Es de la materia. así. ¿No? Yo misma pienso lo mismo. Y que además tenemos el precedente de lo que ocurrió en el caso Colombia y Nicaragua, con las islas en el Mar Caribe. O sea, siempre es un error en esta materia acudir a la Corte Internacional de Justicia. Afortunadamente quien acudió a la Corte fue Guyana y no Venezuela. También siento que en este momento en particular tenemos una posición un poquito más sólida que la que pudimos haber tenido un año atrás o 2 años atrás como país, Sí, porque hace un año o dos éramos parte de un escarnio público. exacto. Hoy la situación geopolítica de Venezuela es Nos distinta. favorece. Sí, y tenemos Estados Unidos detrás, porque al fin y al cabo estamos siendo tutelados por Estados Unidos. Eso permitiría, en el caso que la Corte falle a favor de Guyana, a continuar con el asunto sobre la mesa a nivel internacional y que pese más la posición de Venezuela en cuanto al Acuerdo de Ginebra y la solución bilateral del conflicto. Como historiadora, no puedo dejar de pensar o de preguntarme qué pensarán aquellos que vean este programa, no el tuyo, cualquiera de los que se han hecho desde el día 3 de enero, cuando decimos con tanta tranquilidad, afortunadamente el tutelaje nos protege. Sí, es Porque irónico, ¿no? sí, no solo es irónico, porque ya se comienza a ver en el mundo entero decir, es que los venezolanos se lo llevan con tanta tranquilidad, es que es un país tutelado, es que es un país que puede ser anexado. El presidente Trump ya habló del Estado 51 y pareciera que la gente no se da cuenta de que lo del 3 es un hecho inédito, Es así. pero es un hecho. Y que con eso tenemos que transitar los venezolanos hasta que encontremos nuestro propio camino de reinstitucionalizar el país y de poder elegir un presidente o una presidenta. Así es. Pero que eso no quiere decir que nosotros estemos totalmente felices con un tutelaje o estemos felices con que alguien hable de anexar el Estado 51. Sí, efectivamente. Y como yo vengo repitiendo, mira, no hay que tomar tan en serio Todo lo que él dice. todo lo que diga el presidente Pero a Trump. veces hay que tomarlo en serio porque advirtió lo de la intervención y ocurrió el 3. Ah, bueno, obviamente, pero no todo lo que él dice va en el sentido de un hecho concreto Sí, que vamos a sea. explicarle a los televidentes qué implicaría que pasemos a ser el Estado 51 y por qué es tan poco probable. Exacto, yo creo que lo importante es señalar el por qué no va a ocurrir. Ok. ¿Ok? Y es que primero, eso es una decisión no de un individuo, no de un presidente. Eso es una decisión que toma el Congreso de los Estados Unidos. Y el Congreso en su conjunto, la Cámara de Representantes y la Cámara del Senado. Eso es un debate que no va a pasar en el Congreso, en primer lugar. En segundo lugar, al propio sistema político norteamericano no le conviene, porque Venezuela representaría el segundo estado en tamaño en los Estados Unidos. Por lo tanto, la representación, No, y claro, en cuanto a población, seríamos el segundo después de California. y eso tiene una implicación a nivel de elecciones. Claro, por la cantidad de representantes Claro. que irían al Congreso, hacia dónde inclinaría la balanza en el sistema bipartidista Claro. norteamericano, etcétera. Entonces, eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. Pero es bueno explicárselo a la gente, Si porque Puerto Rico no ha pasado a ser Estado de los Estados Unidos y están siendo tutelados desde el año 1899, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de más de 120 años de tutelaje y Puerto Rico no ha pasado a ser Estado de los Estados Unidos. sí, es una situación muy compleja la que tienen de verdad como país. Es así, es lo que te digo, son decisiones políticas que no
van a pasar. Y en Venezuela tampoco, porque para que Venezuela se asuma como No, y un tenemos Estado una más, trayectoria como país independiente, no, y por no Dios. solamente eso, tienes que convocar un No, referéndum. no, y tenemos una... Tienes Sí. tienes que ¿Qué convocar un fue lo que quisieron referéndum. hacer en Groenlandia? Exacto, tienes que convocar un Que, en referéndum y que que, esa población que decida. justamente cuando se habló de que era estratégico para Estados Unidos tener el control de todo lo que era el territorio, desde Groenlandia hasta el sur, casi llegando a la Patagonia, eso implica Brasil, Amazonia, lo que todos Es sabemos. así. ¿En qué paró todo el referéndum de Groenlandia y todo eso? Bueno, Se en hizo. estas declaraciones, o sea, las declaraciones de Trump van más allá de lo que dice. Sí, Tú tienes que leer es entre líneas. sí, Porque siempre. además Estados Unidos nunca, y ahora tampoco, ha necesitado anexarse a alguien o a algún Para tener estado control comercial. para tener el control comercial, político y militar. Hasta ahora no. O sea, Quizás es para de hecho, demostrar frente a China un mayor poder cada día. bueno, es que Y decir, esta parte del mundo, el hemisferio, es mío. claro, es que Es nuestra zona de influencia. de hecho, Estados Unidos, desde que Trump llegó al poder, tanto en la primera administración como en esta, ha ido desplazando a China de lo que había penetrado China en América Latina. Panamá, por ejemplo. Panamá, Sí. Argentina, Uruguay, Chile, Perú Y Venezuela, y ahora Venezuela. exactamente. Y pronto lo hará también de Brasil, Sí, de un Nicaragua. poco más difícil Brasil por ahora, me Por pareciera. ahora, pero vienen las elecciones en Brasil Sí, que van a ser un tanto complejas entre sí, Bolsonaro hijo y sin y embargo, quien decida. yo creo que lo que va a culminar en Brasil es un triunfo de Bolsonaro hijo. Y va a haber otro giro en Brasil. Sí, bueno, todo el hemisferio pareciera, de una Así u es. otra manera. No, y es que dando el giro Brasil, el resto de América Latina, porque Brasil es el mayor país de América Bueno, Latina, es la es la potencia. cuenca amazónica, No, por Dios. y es la potencia de América Latina. Bueno, tendremos que hablar en otro programa un poco de la región, más al Sí, detalle. ¿Qué te efectivamente, parece? efectivamente, porque además se presenta interesante la Sí, región sí. en el contexto de la actual geopolítica mundial. Gracias por haber aceptado conversar, venir a hablar un poco sobre el mundo, sobre la geopolítica y los geonegocios, que es lo que interesa en este momento y a veces parecemos que olvidamos a la gente o pareciera que olvidamos a la gente. Sí, efectivamente. Lamentablemente, en el juego del tablero geopolítico, la gente, en la mayoría de las ocasiones, es Sí, desplazada. sí. Bueno, gracias y hasta la próxima oportunidad. ¿No? Siempre, siempre contento y a la orden. Amigos y amigas, espero que hayan disfrutado tanto como yo esta conversación donde tuvimos la oportunidad de pasearnos rasantemente por un sinfín de temas que son de interés para nosotros como venezolanos, porque estamos insertos, obviamente, en la geopolítica mundial. Así que hasta la próxima oportunidad.